Ahí está, exacto. Bien, entonces, ¿tú lo estás viendo ya, el letrerito de record, ¿verdad? De grabar. Ya se está grabando. Oh, pues dar la bienvenida. Yo voy a apagar la cámara. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Que tú vas a apagar la cámara y por qué? Ahorita sí, porque voy a estar haciendo una cosa que... No debería tenerla prendida y ser seria. Yo la apago o la prendo, no te apures. ¿Qué hay? Bueno, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Buenas noches. Dame yo voy a bajar un poco el volumen de la televisión. ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Cómo pasaron la Semana Santa? ¿Bien? Bien, Muy todo, bien, gracias a gracias, Dios. Ricardo. ¿Y ustedes? Bastante tranquilo. Mirando al padrino. Sí, Sí. yo la vi por pedazos, no la llegué a ver completa de corrida, no pude. Pero Es que la he son muy visto, largas yo la he las visto tres. varias veces. ¿Qué? Que son muy largas las tres. Son demasiado largas para tirarse un maratón así de 3. De tres, sí, son muy largas. Sí, y sobre todo, dando bienvenido a Cineforum de hoy miércoles. Vamos a ver o a hablar sobre la trilogía del Padrino, 1, 2 y 3, como bien dicho, en este Cineforum de hoy. Seila se nos fue y Julio está en la hermana República de Bávaro. Y Yo Jennifer, estoy aquí, Jennifer va a entrar ahora porque tiene es que estoy tiene un curso. leyendo algo que me mandó Elisa del padrino. Ah, cumple 50 años el padrino, o cumplió. más que hablar de películas en particulares, pudiéramos hablar hoy como de la saga, ¿no? Y de lo que ha representado de estas 3 grandes películas. Sería difícil en un solo cineforum hablar de todos los sucesos, acontecimientos y estrategias en las 3, ¿no? Esta serie del Padrino, de la cual la número 2 fue filmada en Santo Domingo, ambientando a Cuba, se convirtió en Estados Unidos, a nivel mundial, pero dentro de Estados Unidos, la primera está considerada como entre la segunda o tercera mejor película de todos los tiempos. La segunda está considerada como la 23ª mejor de todos los tiempos. Y la tercera está considerada como una de las grandes películas, ¿no? Coppola siempre consideró que eran 2 películas y un epílogo. Él nunca consideraba que eran 3 películas. De esta serie se llegó a esquematizar el guión del cuarto. Se murió Mario Puzo en el medio y no se llegó a concluir el guión y no se llegó a filmar. Hubo una discusión entre los herederos de Mario Puzo y Paramount. Entonces se permitió la publicación del libro y el guión está ahí reposando en una caja fuerte a ver qué pasa. Yo leí una redacción de ese cuarto guión, a mí me parece que es muy bueno y que debería de ser filmado. Yo como arquitecto y las grandes catedrales siempre pienso que las cosas se pueden seguir haciendo. Nunca se deben de dejar estáticas. Tengo esa debilidad. La tercera a mí me parece atractiva. Creo que hay un tema de actuaciones flojas que la desmeritan, con unas actuaciones ahí un poco extrañas y con unas incursiones de familia de Coppola
que también la hacen para unos críticos débiles, para otros críticos no tan débiles. Pienso que estas tres películas se han convertido como una historia clásica en el cine, ¿no? Tienen un aura como de películas de importancia, ¿no? Las tres. Y convirtieron a sus protagonistas en personajes mitológicos, por decirlo de alguna manera, del cine, incluyendo a Brandon, a Coppola, a casi todos ellos, ¿no? O sea, lo llevó a ser como el club de los estrellados, ¿no? Pero la verdad que las películas tienen una manera de estar contada y relatar una historia que es casi como una mitología dentro del cine, ¿no? Incluyendo la tercera, que quitando las malas actuaciones que tiene, creo que tiene un buen intento de actualizar la película, ¿no? Y de llevarla a aquellos momentos de los 80 y de los 90, que era muy importante cuando suceden estas series noveladas, que Yulisa después puede poner al día, de que hay varios libros, por ejemplo, en la literatura americana es muy normal. Updike tiene una serie que la vimos en la tertulia, que es con el conejo, que se llama Bonnie the Rabbit, Bonnie de no sé qué, Bonnie de no sé cuánto. O sea, en Estados Unidos es muy normal esas sagas novelescas que van sucediendo en la historia del tiempo, ¿no? Creo que hay otra muy famosa también de este otro gran escritor que llega hasta nuestros días, ¿no? Y en la literatura europea reciente, que han querido un poco imitar a esas series americanas, también la ha habido. En España hay 2 o 3 escritores que tienen una serie de novelas. En un momento Montalbán sacó una, que era como de una serie de novelas como de una familia. Había otra del escritor vasco, esta también. O sea, eso se ha hecho, ¿no? Aquí, la gran trama es que quien no quiere el poder, que es Al Pacino, y que no parecería que está siendo educado para eso, es quien deviene en Goodfather, ¿no? O sea, todo parecería que quien es su mano derecha es uno, que Al Pacino está siendo educado para ser un abogado y encargarse como de la transición legal, pero al final acaba siendo también convertido en este padrino, ¿no? Todo el mundo ve esta serie de películas como de las mafias italianas, pero en la sociedad dominicana tenemos estos padrinos dominicanos que se comportan como tal, ¿no? Tal hermana que es excomulgada y que después es bienvenida y se convierte en la peor de todos los Godfather ella misma. La mujer se pone radical, la hermana, y arranca por ahí con todo el mundo. Pero la trilogía tiene algo muy de hilo conductor, que es esta banda sonora preciosa, que va conduciendo las 3 películas. Y yo creo que también la película trata un poco de la vida en esta familia, ¿no? De cómo en esta familia la lealtad, el honor, la tradición
va entrando fuerte en estos personajes que pasan de habitar Italia a desarrollarse en los Estados Unidos de Norteamérica. En estos días yo leía un análisis genético de italianos, que lo busqué, y dice que la mitad de Italia tiene más que ver con Francia, con España y con Alemania, y que la mitad hacia abajo tiene más que ver con griegos, romanos y fenicios. Como que Italia genéticamente son dos grupos de personas diferentes, ¿no? Y esa persona decía que una mitad de Italia es lógica y la otra mitad de Italia es pasión pura, ¿no? Una tiene que ver con empresarios, negocios y análisis, y la otra de abajo es con astucias, lealtades, familiaridades, uno como un pensamiento nórdico europeo y otro como un pensamiento romano, griego, mediterráneo. En estos pueblos, que son pueblos del sur, la lealtad y la fraternidad y la palabra tienen mucho más que ver que los tratos lógicos empresariales, ¿no? Aquí era más darse un apretón de mano que firmar un papel. Acuérdense que él va con don Tomasino a presentarle a quien mató a su papá. Y él va como un empresario de vendedor de vino y al final le raja la barriga, ¿no? De lado a lado, le mete una puñalada, vengando a sus padres. Y qué cosa más coincidencia, que esa que se dan en la tertulia, que hayamos visto esto después de fue la mano de Dios, ¿no? O sea, cómo cambian del Nápoles, francés-español, a esto que es de siciliano, cómo va cambiando la visión de las Italias y de las cosas que van sucediendo. Para mí es fácil la presentación. Lo único que hay que decir es que son tres grandes películas, con tres magistrales direcciones y con todo el elenco de Hollywood importante, ¿no? Claro, hay las 500 anécdotas, ¿no? Que si Coppola no iba a ser el director y lo eligieron porque querían traer algo de italiano a la película, que si no querían que fuera Marlon Brando porque era mal genioso y difícil de digerir y difícil de actuar. Paramount venía de filmar una película que le había ido muy mal de mafia y nadie se quería arriesgar. La poca expectativa que podían tener con esto, Coppola se introdujo en la escritura del guión hasta ser casi codirector. Coppola trajo a media familia a participar de la película en un momento. Y hay las 400 anécdotas, ¿no? Para mí tiene la fórmula mágica casi perfecta de la nostalgia y la lealtad en un país que era moderno. Entonces, es una película de gángster donde todo es elegante, hasta los asesinatos son elegantes. Aquí no aparece una tripa dando vueltas, ni todo, hasta cuando le clavan el cuchillo en la mano es bonito.
El tipo le arrancan la oreja y se la arrancan bonito. Hasta el machismo que hay, un machismo elegante cuando sucede. Y las mujeres son fuertes y dichosas todas. Diciendo eso, podemos abrir el diálogo a que cada uno vaya opinando de estas 3 piezas magistrales, que si seguimos hablando probablemente necesitemos otra tertulia, porque dudo yo que lleguemos a la primera y un chin. Entonces vamos a darle paso a doña Olga, que nunca quiere hablar. Tú, ella dijo que no, así en automático. Yo. Pero si ella no quiere, siempre tenemos a doña Lucita. Doña Lucita, usted me va a excusar que yo me voy a parar a buscar un vaso de agua porque estoy añudado. Estoy atragantado. ¿El Pero- qué? Que me voy a parar a la cocina a buscar un Ah. vasito de agua. Pero arranque, que yo la oigo. Ok, como ok. quiera. No, pero ¿cómo va a ser? Bueno, pues nada, vete a buscar tu agua, mijo. Voy a buscar el agua. que Sí. estoy añudado. Sí, señores, buenas noches. Bueno, esta tarea de poner 3 películas fue lo último de lo último. ¿Cuál de las 3 más larga? Pero fíjense, esta película habla sobre lealtad, justicia, pero sobre todo sobre la unión familiar y lo mucho que ese señor quería a su familia. Pero la película es casi llegando a la perfección, tanto por los personajes como por el guión, como por la música. Es una película que verdaderamente es casi perfecta y está rozando la perfección. En esta película fueron escogidos los personajes de una manera magistral, porque Marlon Brando hizo un papel tan excelente que cuando él fue a hacer las audiciones, él se llenó la boca de algodón para poder ponerse esa quijada así, porque él quería parecerse como un bulldog, un perro bulldog, para que le cogieran como respeto. Y cuando comenzó la filmación, él lo que hizo fue que mandó a hacer un aparato con un dentista para poder ampliar la quijada y dar esa impresión que dio en la película. A él no lo querían, como dijo Ricardo, porque era muy difícil. Era una persona tan difícil que hizo que él dijo que no iba a aprenderse ningún diálogo, que se lo pusieran todo en tarjeta, que él las iba a ir leyendo a medida que pasaran las escenas, porque él decía que así era mucho más real. En esa película pasaron muchas cosas, tales como ustedes ven que él en una escena tenía un gatito que lo estaba acariciando. Ese gatito él se lo encontró en el camino y dijo, me voy a llevar este gato y lo voy a poner en la escena, y se puso a acariciar a su gato. Pero resulta que el asunto no es que lo ponga en la película, sino que eso ya fue, lo usaron muchísimos directores en varias películas. Que ponían animales en las escenas de los escritorios cuando estaban hablando, y esa escena quedó perfecta, pero fíjense que ese gato no apareció más nunca, porque ese era un gato que estaba por ahí y él lo agarró. El hombre era genial, eso es indiscutible. Al Pacino no lo querían para nada, porque decían que él era muy soso, pero para mí, él hizo un papel excelente. Para mí, el mejor, pero uno de los mejores también fue Robert Duvall, que era el consejero. Entonces, fíjense cómo ese señor, a pesar de que él era fuerte en su temperamento y protegía a su familia. Si alguien le hacía algo, entonces él sí hacía también algo, pero él tenía a su familia por encima de todo. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue esa dualidad de ese personaje, cuando ya él casi va a ser el jefe de la cabeza de la mafia, Michael. Esa escena de ese bautizo en el que él está confesando que sí cree en Dios, que sí va a hacer todas esas cosas que le está diciendo el sacerdote, y él lo afirma. Y la cámara y la luz tiene la mitad de la cara oscura y la mitad de la cara brillante, porque él estaba entre la luz y la sombra, entre el diablo y Dios. Porque en ese mismo momento él mandó a matar
a los jefes de la mafia que lo habían traicionado. Digo, ¿se recuerdan o no? ¿Se están recordando de lo que yo le estoy diciendo? O sea, ese momento del bautizo para mí es genial. Cualquier cosa que se diga de esas películas, el guión perfecto, lo hicieron ellos dos. Mario Puzo, que es el dueño de la novela, que fíjense que esa novela cuando salió, ese libro cuando salió, vendió muchísimos millones de libros, pero ya ellos le habían encargado muchos años antes, ellos le habían encargado que hiciera un guión para una película de gángster, porque con esta película comenzó de gángster realmente, pero la segunda, dicen que la tercera fue muy mala. Yo no me encuentro tan mala. Yo recuerdo, lo que pasa es que la primera fue tan perfecta que eso no se podía volver a hacer tan perfecto. Pero las tres son interesantes. En la segunda, yo tengo dos anécdotas. Cuando Al Pacino filmó aquí, se enfermó del estómago y le mandaron a buscar un médico. Y el médico se lo encontró como tan malito. Le dijo, a mí ese médico no me toca. Y eso se hizo famoso en este país. Me reservo el nombre, por supuesto, pero eso se hizo famoso. Y aparte de eso, mi mamá tenía una prima que trabajó como extra, porque el marido era militar de la Armada, y él era que cuidaba a todos esos guardias que bajaron por la calle Hosto. Se recuerda que en un lote de guardia bajó por la calle Hosto, y entonces él era el médico, porque era médico, que atendía a toda esa gente. Y la pobre señora, cuando terminó todas esas escenas, tenía todos los zapatos rotos, estaba desbaratada de tantas veces que le hacían. Ella dijo, ay, me voy a ganar este dinero, pero resulta que eran tantas las veces que repetían las escenas de bajar del palacio, de bajar de la calle Hosto, que terminaron casi todito enfermos y se arrepintieron de haber participado en esa película, que la gente se volvió loca inscribiéndose y no le salieron las cosas tan buenas como parecía. Pero en fin, la película tiene una fotografía excelente, un guión maravilloso, unos actores súper excelentes, y aparte de eso, la música. La música es bellísima, pero es nostálgica. Fíjense que es muy linda, pero da cierta nostalgia. Al de la música, que apellido Rota, no le dieron el premio, porque cuando ellos se pusieron a indagar, se dieron cuenta que él había utilizado esa música en una película anterior. Es de él la música, pero tenía varias cosas de otra entonces no le dieron el Oscar por eso, pero la música es bellísima. Y hay varias curiosidades que yo le puedo decir después que otra persona hable. Gracias. Gracias, señora Lucita. ¿Sabe que esta película que es de la Paramount, el dueño de la Paramount era Bludor, que era el dueño de la Golf and Western? Y por eso la segunda se filma aquí, porque él pensaba y apostaba a que en Santo Domingo se iban a hacer muchas películas. Él tenía esa visión desde esa época. Sí, pero fíjate, ellos, la mayor parte de las cosas que grabaron aquí, la cortaron. Aquí pusieron, yo te diría que una cuarta parte de lo que ellos filmaron realmente, porque la película resultó tan larga que la parte que más quitaron fue la de las cosas de aquí. Salió una parte del Jaragua, salió el Parque Independencia, ese café que ellos pusieron ahí, eso fue delante de la glorieta del Parque Independencia, pero muchas cosas. Hay una escena en el embajador. Parque Enriquillo, doña Lucita. Es el Parque Enriquillo. Ese parque en el que él habla con el hermano es el Parque Enriquillo, no el Parque Independencia. El Parque Enriquillo que está allá arriba. Sí, perdón. Pero hay una escena que son dentro del embajador también. Dentro del embajador también. Ellos filmaron en el embajador, en la calle Hostos,
Y en el palacio, que bajando y subiendo ahí, se mataron muchísima gente ahí. Porque Ellos, se lo hacían repetir una vez, y otra vez, y otra vez. ellos filmaron una parte que no estuvo en la película, en el malecón. Exactamente. Exactamente. Pero Pero realmente la película, la primera es mejor. Eso es yo lo que creo es indiscutible. que la tercera no Pero tiene a la partir de elegancia de las ahí, primeras dos. exactamente, a mí me gustaron todas. La que menos me gustó fue la segunda, pero las películas son buenas. Vamos a darle paso a doña Olga ahora, que está loca por hablar. Abre ese micrófono, Olga. No, es que yo las vi la película, pero yo no investigué mucho. Entonces, ¿qué te digo? Decirte que me gustaron, no tiene razón de ser. ¿Te gustaron las tres? Bueno, la primera me encantó. Tú sabes que yo no las había visto. Yo había visto solamente la tercera. Y me acordaba perfectamente de muchas escenas de la tercera, pero yo no había visto la primera y la segunda. La que menos me gustó fue la segunda, el paralelismo de la vida. O sea, es una película que te enseña mucho también de la vida, porque él emigró solo de niño en un barco y la vida lo fue llevando a ser en lo que se convirtió. Le matan el papá, le matan a la mamá, no lo pueden matar porque lo sacan escondido en un burro, llega a un sitio donde no tiene a nadie, donde está solo. Es dura la película y te enseña la vida es dura. En ese momento donde pasó eso en 1940 y algo, se supone que está ambientada la película. Para él salir a camino, pues hizo sus bellaquerías. De la segunda película me gustó, me encantó mucho la fotografía cuando él iba con la esposa ya viejo subiendo por la montaña. Esa escena era una belleza. Y de la primera, como dijo Rice en el chat, la boda fue preciosa y los amores, o sea, esa escena de cómo él le pide, se enamora, cómo pide matrimonio, cómo ellos dos van caminando y viene toda la familia atrás de ellos, eso me encantó. ¿Qué más te digo? ¿No? Hay algo de la película interesante que es voy a decir un disparate, ¿no? Pero esa hermandad que hay entre los hombres, ¿no? Que a veces se convierte como en una locura. Esas lealtades que se forman entre familias y familias, ¿no? Y excúsame que te interrumpa, No, no, mucha siempre. lealtad, pero mucha traición. Sí, porque es es una combinación entre lealtades y Mucho traiciones para poder ir traiciones. escalando, Uh-huh. ¿entiendes? Pero, ¿cómo se van? Porque, por ejemplo, aquí entre los españoles, y eso quizás doña Lucita se acuerda más que yo, los hombres eran encomendados a un tío, a un primo, a un amigo. Y cuando llegaban aquí, le buscaban trabajo y le buscaban alojamiento. Entonces, por ejemplo, mi papá vino a casa de don Rafael Pérez, que eran medio primos, que eran los dueños de la Imperial, ¿no? Entonces, cuando llegaban todos esos españoles aquí, eran a trabajar con esos familiares, pero que a veces ni se conocían, no sabían ni quiénes eran. Y eran muchachitos que llegaban. Mi papá llegó aquí de 15 años, solo. Entonces, el evento más grande del año era ir a la fiesta del 24 de diciembre o el 30 de diciembre a la casa de esos empleadores, ¿no? O sea, era todo un mecanismo que había de que papi me cuenta o me contaba que su mamá le cosió en el abrigo
la dirección a donde él iba. Cocido en el forro, y ahí adentro le metió unos dólares cocidos en ese forro para él poder llegar aquí, poder llegar a casa de un primo que él no conocía. Era un niño de 15 años. Y después se pasó 30 años trabajando para ese primo, ¿no? 25 años. O sea, eso que uno ve en la película a nivel de mafia eran las realidades. Por ejemplo, nosotros mismos aquí se mandan a los niños para Nueva York, a donde una tía, a donde una abuela, a donde una prima, y se los llevan de 10 y 12 años, ¿no? Y papi llegó a Santo Domingo de 15 años y volvió a ver a su mamá cuando él era un hombre de 36 años casado. O sea, él llega aquí de 15 y vuelve a España a ver a su mamá, a llevarle a su esposa después de 20 años. Entonces, lo que uno ve en la película, que son cosas muy extrañas, si uno hace un poquito de interpolaciones, es lo que ha vivido la colonia española aquí, claro, sin el nivel de mafia, ¿no? De eso. ¿Perdón? Que quizá los motivos de ambas emigraciones son muy diferentes. Nosotros estamos viendo hoy en día una emigración ucraniana Por motivo de una guerra. que los hombres se están quedando peleando y que los trenes que están saliendo son de mujeres y niños. Pero cuando tú ves esas salidas, ahí hay niños de 17 años, de 16 años, que lo que quisieran estar peleando con los papás. Y que la mamá se lo están llevando agarrado, es bajo pleito que se van. O salen porque son los únicos hombres que van a proteger a esos hermanitos y esas mujeres, ¿no? Y llegan a Alemania o a Polonia o a España a casa de unos primos en una mafia ucraniana, que eso lo hay, la mafia ucraniana. Entonces lo que vemos aquí como algo muy distante es algo que está sucediendo online en este momento. Digamos. Vamos ahora a levantarle la mano a Seila, que ella nunca quiere hablar, pero siempre quiere hablar. Dele, Seila. Yo estoy como Olga. No, yo me las he visto todas y me las vi todas ahora y me las había visto. Mi casa es su plato fuerte. Ha habido que verla con todos los muchachos. A mí me encantan las tres, o sea que cuando la pusieron para mí eso fue wow, qué chulo. Lo único malo es lo largas que son. Pero las películas son buenísimas. Para mí la peor actuación es la de la hija de Al Pacino, que es la Coppola. Yo no sé cómo ella se llama ahora. Para mí esa muchacha es, por Dios, ¿cómo tú no te puedes derretir se llama. frente a ese hombre? O sea, sí, Sofía Coppola, gracias, Olga. Que después se convirtió en una gran directora. Sí, pero como actriz, ella no tiene como expresión. Para mí que eso fue de las cosas que deslució la tercera. Yo fui de las que me quedé esperando la tercera. Ya Andy García ya es todo un señor, o sea que no sé si algún día la hacen, él va a estar. A mí me encantó el papel de Tilia, ¿cómo se llama ella? La Connie, la que hace papel de Connie, la hermana. Ella me parece buenísima. Igual lo que dijo doña Lucita, el papel del abogado, que no entendí, no recuerdo por qué en la tercera no apareció. Fue que él dijo que hasta ahí él había llegado y que se iba a quedar en Nevada. En la segunda, como que ya él no quería seguir participando. Robert Duvall debe ser uno de los pilares de la industria cinematográfica en Hollywood. O sea, es un actor, está bien, sí. Sí, pero lo mataron, se murió. No está en la tercera porque había muerto. Pero en la segunda lo mataron, no. No, pero en la tercera, cuando el hijo va donde él, dice, si tu papá estuviera vivo, si tu papá te hubiese visto, el hijo se convirtió en cura. Entonces él dijo, si tu papá te hubiese visto, si hubiera estado vivo, su papá se había muerto.
para bueno la que me lo película. aclaras, Quiero porque que- yo no los, yo decía, ¿dónde está este hombre? Robert Duvall tiene un par de clavos por ahí Muerto. hechos, ¿eh? Bueno, pues volviendo a la película, bueno, nada, o sea, Al Pacino yo no sé por qué no le dieron el Oscar, sin embargo se lo dieron a Robert De Niro. No estoy diciendo que estén mal, súper bien, pero Al Pacino también se lo merecía, wow. Y no se lo dieron tampoco en la tercera, no sé quién habrá ganado ese año el Oscar al mejor actor. Eh, en definitiva, bueno, doña Lucita dijo casi todo, pero en sentido general, la música muy linda, el vestuario no lo hemos hablado, pero a mí me gustó, muy apropiado para la época. Me encantó la boda en el campo, ella es preciosa, la actriz esa que duró poquito tiempo, pero la muchacha esta era muy linda. Robert Duvall ganó el premio al mejor actor secundario En la película, sí, en la primera. en la Yo creo- primera. sí, sí. Sí, pero yo Ya. para no repetir lo mismo que hemos dicho, Porque la- la música, en los Oscars arrasó, ¿verdad, Sheila? el de este año, no me hable de este año, que este año No, fue no, no, fatal. en el Ese Padrino. año, bueno, sí, yo no investigué mucho, pero No, yo ganó asumo- como 10 premios, ganaron. sí, sí, es que la película es buenísima, una fotografía preciosa. Y lo que tú estabas diciendo, rememorando cuando él fue con la familia en el tren y llegaron al campo y toda esta gente, a la verdad que es preciosa y los paisajes muy lindos, la ambientación a mí me gustó mucho y esa elegancia y lo más importante es que, si se fijan, casi todo era a un asunto familiar. Siempre estaban en la mesa, siempre había una actividad familiar y todo se desenvuelve en eso. Y el gran deseo era pertenecer a esa sociedad, como quiera siempre les cerraba las puertas, porque iban allá, pero a la hora de tomarse una foto o a la hora de cualquier cosa, ellos lo excluían, no querían ser parte de ellos, como no quiera traspasar el límite porque tú no vas a ser parte de mí. Y hay una escena que me acordé muchísimo de Julio, que es que la muchacha respira y se siente y supuestamente ya estaba muerta, que es cuando está el político en el sitio ese, qué sé yo, con una mujer, y le está Robert Duvall como abogado diciéndole lo que tiene que hacer, y dice que yo no me acuerdo qué fue lo que pasó, la muchacha respira y se le ve la respiración en la ropa. Entonces me acuerdo de Julio, porque Julio es de lo que anda buscando las 5 patas al gato. Pues, esa fue Elisa que me dijo, tía, mira, ahí está, se fue. Y nos pusimos a verlo varias veces, y sí, eso pasó. Pero en definitiva, las 3 películas, me las vi la Semana Santa pasada, porque imagínate, en época de COVID no había nada que hacer, y en esta hubo que hacerlo, pero feliz de volverlo a hacer. La primera Me encantaron, película- las recomiendo. Es muy Las interesante recomiendo. de la película, cómo esas familias están constituidas con una serie de personajes que parecen secundarios, pero que tienen muchísimas participaciones, ¿no? Siempre hay Sí, un primo porque es que con una acuérdate esquina. que hasta los guardaespaldas son parte de ellos. Ajá. Son, están muy involucrados en su vida, en su día a día, y eso es precioso. O sea, qué linda esa familia y cómo Ay, siempre, qué familia más unida. bueno, eran unidas y el pobre el pobre Bueno. del medio, tú sabes que esa fue la tristeza más grande de él, porque el haber matado a su hermano, eso lo destrozó. Eso él nunca lo pudo superar, eso la familia realmente nunca lo pudo superar. Pero en definitiva, yo, aunque él haya hecho todas esas cosas, todo el mundo no es negro totalmente. Fíjate cómo al final él se dio a que su hijo fuera actor o cantante lírico y no le impuso que fuera, bueno, que lo secundara. abogado quería que fuera. Sin embargo, aceptó que él fuera lo que quería hacer. Mira, la primera película ganó 3 Oscars. Mejor película, mejor actor y mejor guión Mejor guión. adaptado. Ujú. Y la segunda tiene que haber ganado también, porque Mira entonces lo ganó que Robert De dice, Niro. lo estoy leyendo. Dice que Brandon rechazó el Oscar y en su ¿Qué fue? lugar envió a la ceremonia a una actriz estadounidense de origen indio que se manifestó en contra del tratamiento que recibía su pueblo en las películas de Hollywood y por los acontecimientos que ocurrían en el entonces, no sé cómo se pronuncia eso. Sí, pero sí.
Eso yo lo sabía, él no fue, eso fue un escándalo. Y yo creo que en la segunda, entonces Robert De Niro fue que ganó el Oscar Sí. como mejor actor. Al Pacino no se lo ganó. Pero esa Lo que expresión de pasa Al que- Pacino cuando matan a la hija, eso fue, ese grito contenido y luego cuando él lo desarrolló, para mí eso fue una escena espectacular. O sea, él hace muchísimas escenas buenas. Esa fue una de las que recuerdo fuertemente. Y el tipo comiéndose los canoli, qué risa. Y la hermana buscándolo. Eso fue. Quizá tenía la mano levantada, la bajó, se fue. Parece que se fue a No, hacer. yo Yula. yo no me he ido. Ah, Ah, Ella pues está ahí, ella está ahí. No, lo que pasa es que que en un momento creí que no iba a poder intervenir, pero déjame prender la cámara, que es que estaba parada dando bandazos, déjame ver. ¿La prendo o no la prendo? Ah, pero no se me prende, ¿y por qué? muchachita, adiós. Ah, ya, ahí viene. Aquí va. Bueno, primero, bienvenida a Luz María Méndez, que está aquí, y Miguel Guillén. Quizás Miguel había entrado, yo no sabía. Dani iba a entrar, pero no entró. Sí, no sé, Dani parece que tuvo un día de trabajo fuerte. Bueno, yo creo que El Padrino está en el imaginario ya colectivo como un ícono, un arquetipo lo que se supone fue una parte de la migración italiana en Estados Unidos y cómo contribuyó esa inmigración a lo que hoy es toda esa parte este, ¿no? Creo que estaba tratando de buscar ahora, lo que pasa es que me llamaron, estaba tratando de hacer trampa, porque no me acuerdo cómo se llama la película, que yo creo que completa como ese círculo, y es la película que ganó todos los premios donde hay un policía que La desentraña. Goodfellas, Goodfellas, claro. buenísima. Claro, Goodfellas, yo diría que si quisiéramos como terminar un ciclo de mafia, de esa mafia debería quizá terminar, o sea, ese ciclo debería terminar con esa película que redondea entonces la parte, digamos, de la persecución de esa otra cara, ¿no? De lo que fue ese fenómeno, porque no tiene otra palabra, o sea, la mafia italiana, irlandesa, su contraparte, que es vamos a decir que los polos, ¿no? De fuerza, de poder que se dieron en Estados Unidos. Quería también señalar que o sea, que recordé mientras veía la película a Manhattan Beach de Jennifer Egan, ¿no? ¿Verdad que sí, Sheila? Como desde otra perspectiva mucho más reciente, porque Mayo puso, no sé si lo dijeron, y yo no estaba prestando atención, escribe esta novela en los 60, ¿verdad? Más o menos. La película del 70 y pico. Fue en el 68, en el 69 la Paramount le dice que 72. sí, no, pero espérate, él escribió en el 68, yo creo que en el 69 la Paramount, sí, en la Paramount le dice que haga el guión y en el 70 se empieza a filmar. O sea que fue ahí, de una vez. Claro, Jennifer Egan escribió en este siglo, hace 40 años quizá después, en Manhattan Beach, y vemos cómo ella también usa la figura de los niños como vehículo para ver desde esa perspectiva, de ese ángulo, lo que es esa migración. Fíjate cómo Olga se conmueve en un momento, porque ella está viendo realmente esa vida de un inmigrante que qué opciones tenía. Ese fue el mundo que le tocó vivir, y claro, con esa personalidad que tenía el señor Corleone, no digo yo que haya, ¿verdad?, podido investirse, se diría, de todo este poder,
y así fue, o sea, eso pasó en Estados Unidos. Luego es interesante ver el fenómeno de la guerra, de cómo entonces en la Guerra Fría esa mafia interviene, ¿no? En asuntos realmente políticos delicados. Y es en Cuba, en La Habana, donde vienen a parar o donde, vamos a decir, encuentran un nicho para seguir fortaleciendo los tentáculos, si se puede hablar en algún tipo de metáfora, ¿no? Y ahí vemos entonces todo ese Hollywood, cómo se interva. O sea, hay sobre la mafia estadounidense, sobre todo la mafia neoyorquina, hay una gran literatura y muchísimo cine que deslumbran al espectador todavía hoy en día, como pudimos leer con Jennifer Egan, ¿no? Que todavía el tema nos resulta deslumbrante, incierto, conmovedor, hasta tierno. O sea, uno puede encontrar hasta ternura en todas esos personajes. Las esposas, porque estamos hablando de la figura masculina, pero ¿y esas esposas? Cuando esa esposa no era de parte de ese círculo de mafioso, sino que venía a incorporarse. ¿Cómo? Y yo creo que El Padrino en las tres, eso está tan bien explicado. Esa esposa que no ve, que se hace la que no ve, que sabe pero que no sabe, que si se enfrenta pierde todo, incluso puede perder hasta la vida. O sea, toda esa dinámica, ¿no? Familiar que inevitablemente e inhumanamente confluyen incluso dentro de la mafia. Ahora tenemos el tema de los carteles. También eso da otra literatura, también eso da otro cine, ¿no? Pero dentro de los carteles también hay familias, también hay bandos, también hay fuerzas políticas, hay problemas que son inherentes de las sociedades y deterministas. O sea, no tenía otra opción, nació ahí y tuvo que ser traquetero. O sea, hay cosas que uno puede ver en cada circunstancia. Y cómo eso ha marcado la vida americana. ¿Cómo? Claro. Por ejemplo, fíjate que en Estados Unidos no hay jamón serrano, lo que hay es prosciutto. Porque la mafia italiana nunca han dejado entrar el jamón serrano. Sí. El jamón serrano está considerado carne cruda y el prosciutto no. Que mira qué simpático. Y por ejemplo, el aceite de oliva, aunque su contenido es español, en Nueva York el aceite de oliva es prácticamente italiano. Italia tiene la mayor cantidad de bases navales militares americanas. Cementaron la pizza en Nueva York. Sí, o sea, las relaciones italiano-americanas son muy, muy fuertes. Mira, tú sabes que lo que tú ahora, cuando fui a ver el edificio es el Basel, hay abajo en el sótano del mall que queda ahí mismo, hay ese Italy, Spain. Y entonces me acordé porque tú estás hablando de eso, de que hay realmente en Nueva York hay muy pocas cosas españolas y sin embargo eso está. Pero ahí en Nueva York, bueno, lo que dice Yulisa es que prácticamente en estas ciudades del este, la mafia italiana moldeó mucho lo que nosotros vemos como vida americana hoy en día. O sea, esto están fuñendo desde la ley seca, digamos, ¿no? O sea, tiene muchos años la mafia italiana. En el sector de la construcción, el hormigón, eso es lo de ellos, la construcción y el carpintería, el transporte, el bote de residuos. Doblemente el tráfico contrabando, ¿no? El contrabando. Y las uniones. Sí, gente. Eso, los sindicatos de la gente, los sindicatos de los obreros. Pero yo creo que la gran maravilla de estas películas es que todos estos crímenes y todas estas cosas pasan
contadas como una vida de familia. Entonces tú De le llegas a esa coger hasta pena. Mira cómo Olga dice, el pobre hombre, ¿qué iba a hacer? Tenía que sobrevivir. muchachito, El muchachito, coño, podía hacer algo que no fuera ser un mafioso asesino, por ejemplo. limonero. Vivía en ese ambiente, mataron al papá y le mataron a la mamá. Ajá. Y Y al y hermano. entonces, Olga, yo Empieza estoy que mataron a Paolo, y Paolo, el pobre muchacho. todos los hombres eran unos cuerneros, andaban con prostitutas. pero no vio más nada. ese era lo que tenía en la mano. Pero óyeme, todos esos hombres eran cuerneros, andaban con prostitutas todas conqueridas y acaban involucrando en la familia a los hijos bastardos, como ven, lo vamos a recibir aquí, este es mi hijo, como quiera, le voy a dar el apellido. O sea, oye, estos son una balsa de sinvergüenza, incluyendo a todos los curas que aparecen en las 3 películas. Sí, claro, pero nosotros no Ahí- estamos aquí para juzgar moralmente lo que pero pasó ahí, sino para tratar de entenderlo. la grandeza del relato es que lo convierte en un relato familiar, ¿no? O sea, tú le coges hasta pena, pero ahí se mataron, se acuchillaron, se envenenaron, se traicionaron, se quitaron la esposa, ahí sucede de todo y tú lo que crees que son una balsa de hombre ñoño y simpático. Volviendo a la película, Ricardo, o sea, yo creo que uno de los, porque uno habla mucho de los finales, pero uno de los principios de película más increíble es ese principio de película de ese primer capítulo, de esa primera parte. O sea, cuando este hombre va a pedirle ayuda porque le violaron a la hija, que por favor, qué sé yo cuánto, y esa, o sea, esa escena, o sea, yo creo que yo viendo ese principio de película, yo digo, es que yo no Sí, recuerdo. hay una escena muy buena que es cuando se juntan todos los jefes En la mesa, y que quieren que él pida perdón claro. y que él se niega y dice que sí, que carajo de perdón. Y que cuando él sale de la reunión, él dice, no, mira, que el malo es fulano de tal. Y dice, porque no, pues está claro que él es que quiere, él es que lo quiere todo, ¿no? O sea, hay varias escenas que son Para la historia. buenas. Yo en esta película me encantan los carros, por ejemplo, todos estos carros de época preciosos. Sí. Y yo creo que una de las partes de la trilogía más interesantes es cuando él vuelve al pueblo. Ay, Yo Yasmín, te lo este comenté, plan, que cuando va al porque- pueblo en el tren con toda la familia, eso es precioso. Ay, sí. Eso es bello. Cuando él vuelve al pueblo, como Qué arranca, nostalgia, qué esa nostalgia. nostalgia, Qué y que él lindo. intenta entender la vida del pueblo y del papá, y de, óyeme, también, Ella no tiene nada que ver con él. Mira, Ricardo, Julio tiene la mano levantada. Yo no sé si tú estás viendo. yo no me había fijado, ¿no? Pero ahora vamos a dar paso. Y lo otro es la contratación de los sicarios, ¿no? Cómo estos sicarios matan por dinero. Claro. Julio, tienes la mano levantada, ¿quieres participar? Pues adelante. Sí, si me lo permite. Tienes la palabra. Déjeme ver. Voy a chequear unas notas que tengo aquí. Ah, La cámara está se haciendo apagó. chivo. Está haciendo chivo. Se apagó la cámara. ¿O está Sí, prendida? se apagó, no te vemos. Pero me oyen. Sí. Bueno, pues es que estoy leyendo aquí un par de notitas. Cuando termine de mi participación, yo prendo la cámara otra vez, porque estoy en el celular, parece que no me permite hacer las dos cosas al mismo tiempo. Quiero martillar aún más el tema de la familiaridad. Esta es una trilogía que habla de la familia. La familia es lo primero en esta historia y quiero rememorar algunas escenas que nos confirman de que esta es una historia de familia que está envuelta en mafia, en el negocio, en la vida mafiosa, pero la familia es lo primero. Los Montilla.
en las 3 películas se ven celebraciones familiares, se ven varias bodas, se ven cumpleaños, se ve el cumpleaños de Vito Corleone al final de la segunda, que no sale el actor, pero le hacen creer a uno que llega a la celebración, donde ellos están sentados en la mesa. ¡Ay, llegó Vito! Y, ay, y le cantan Llegó cumpleaños, papá. aunque sí, llegó papá, aunque el actor no sale. O sea, martillan mucho eso del compartir en familia y de Entierro. entierros también. Boda. Siempre sale un niño llorando. Son muchísimas las veces que los personajes están conversando y hay niños correteando, niños llorando, niños demandando tiempo de la mamá. Eso se ve con frecuencia. Hay algo que es muy significativo de lo importante que es la esposa para los esposos. Y es cuando salen a eliminar a uno de los personajes. Eso sucede en la primera, que en la mañanita temprano, cuando ellos salen a eliminar a ese individuo que se meten por unos trigales o por unos solares lejísimos allá, antes de salir, la esposa le dice al gordo, creo que fue a Clemenza que le dijo, mira, tráete canoli para cenar esta noche. Y ellos haciendo todas esas diligencias y cometen ese crimen, y antes de dejar el carro abandonado, Clemenza le dice al compañero, y mira, y tráeme los canoli que están ahí, no olvides los canoli, como un claro mensaje de que, óyeme, fue mi esposa que me pidió los canoli, yo tengo que llevarle los canoli, es importante llevarle los canoli. Otro punto es que Michael no mata a Fredo para no provocarle ese sufrimiento a su mamá. Ahí también podemos ver un grado de familiaridad. Muy significativo también cuando en la reunión al final de la primera, que ya han asesinado a Sonny, que Vito dice, no voy a tomar venganza, vamos a dejar esto así. Pero ¿por qué él propone eso? Es para que no le pongan la mano, porque si Vito toma venganza, de allá para acá también va a venir otra represalia, eso no se va a quedar así. Y para Vito proteger a Michael, al hijo que él quería inmensamente, él dice, no voy a tomar venganza, pero no me le pongan la mano a Michael, que yo voy a traer a Michael para acá, vamos a dejar esto así. Si me le ponen la mano a Michael, entonces ya yo no me voy a quedar tranquilo. Ya de allá para acá va a venir algo fuerte, otra muestra de familiaridad. Así es que son muchas las cositas que le dejan a uno claro de que lo primero en esta película es la familiaridad, por encima del tema de la mafia. Otro punto que en la película yo veo, y lo veo en muchísimos ámbitos de la vida real, es la religiosidad. ¿Cuánto se apoya en la religiosidad estas mafias? Y eso mismo lo podemos ver en los carteles mexicanos. Eso mismo lo podemos ver en muchísimos grupos de gente que hace lo mal hecho y sin embargo le dan tanta importancia al tema religioso. Y eso es algo que yo en la vida como que me da mucho trabajo poderlo entender. Hablando de la dirección de Coppola, genial, y me gustó mucho lo que él hace con recurrencia en la película, y es de grabar en primer plano una habitación, pero en el fondo se ve algo que está sucediendo en otra habitación. Eso lo hace mucho. Lo hace con el cumpleaños de Vito. Lo hace cuando nombran padrino a Michael. Lo hace cuando el marido le da la golpeada a Connie. Lo hace muchísimo, muchísimo. Él como que estando en una habitación, graba otra habitación que está en el fondo. Ese recurso él lo utiliza
no sé cuántas veces, 8 veces, 10 veces. Un dato interesante, en la tercera película, cuando asesinan a Mary, que Al Pacino grita, que Michael grita, él gritó de verdad. Y en postproducción, al primer grito, al más largo, le quitaron el sonido. Pero en realidad él gritó y el sonido en edición se lo quitaron. Sofía Coppola no me gusta, ni como actriz ni como directora. Ya lo he dicho muchas veces aquí, Lost in Translation para mí es una mala película. Y por último, edita esto y borra esa parte, porque es que en todos los cineforum tú dices lo mismo. Estamos cansados. Pues no voy a editar nada, se quedó ahí. Y por último, un dato interesantísimo, y es que varios chefs chinos dicen que la gastronomía italiana es una copia de los chinos, que los ravioli italianos son dumpling chinos, que el espagueti italiano son fideos chinos, que Marco Polo, las aventuras Marco Polo. que cualquier plato que pueda exhibir un italiano tiene una versión china y mucho antes de que Italia lo haya podido exhibir. Lo mejoraron los italianos. Yo vengo de ahí. Sí, bueno. Listo, gracias. Buenas noches. Gracias, Julio. Pero a mí me gusta Lost in Translation, ¿oíste? Yo lo lamento. Sí, yo sé, pero a mí no. Y dije porque en su si momento... vas a opinar, Yulisa, abre el micrófono. Te oye, Yulisa. Que también hay que borrar eso, porque también Ricardo siempre dice lo mismo. Bueno, Me gusta Lost in Translation, no me gusta. Es mala, vamos a volver a ver. la mejor parte de la Mira, vida hay es... dos manitas levantadas. Que son Voy ahora, Yulisa, perdóname. Porque ella como actriz es aquí yo fatal. tengo que Yulisa, defender. escúchame, perdóname. Mira, una de las cosas grandes, y Tania me lo permite, segurito, y Laura llegó tarde, o sea que no tiene ninguna prisa. Una de las cosas que tiene la película cuando te pones a ver es que cada civilización tiene una mafia, ¿no? Y entonces cada mafia de estas tiene unos códigos construidos. Y en esos códigos están involucrados, por supuesto, la familia y la religiosidad de turno, ¿no? La católica o la musulmana, la que sea. Porque al final somos animales de códigos establecidos, códigos abstractos, códigos concretos, códigos mudos, ciertos códigos. Entonces la película todo el tiempo está tratando de enseñarnos cuáles son esos códigos. Por ejemplo, él va y le pide la mano, le lleva un regalo al papá y le llega una cadenita a ella se pone la cadenita y le gusta, o sea, hay todos unos códigos hasta que llegan a los códigos de honor, ¿no? Y estos códigos de honor entonces se convierten en alienantes porque en esas familias nadie tiene el derecho a discernir, ni nadie tiene el derecho a opinar en contra. O sea, yo pretendo o quisiera cada vez que esté en una mesa con 20 personas y que estemos los 20 opinando en favor, entonces en ese momento digo, no, espérate, vamos a pensar al revés. Porque no puede ser que todos estemos pensando igual y que todos estemos correctos. Alguien tiene que estar en contra y pensar a la izquierda. Entonces, estamos todos de acuerdo, está mal. Esta película nos enseña eso. Ahora vamos a oír la agradable voz de doña Tania. Hola, doña Tania, cuéntenos. ¿Quién es? Laura. No, Laura no importa, Laura no sé del turno. No, sí, Laura levantó primero. Pues vamos con Laura entonces. Dele, Laura. Ay, Dios mío, hay que gozar con algo. Buenas noches a todos.
Pues nada, a mí me gustaron mucho las 3 películas. Yo solo había visto la primera, había escuchado comentarios que de la 2, de la 3, pero realmente las disfruté las 3. Entonces, yo voy a mencionar varias curiosidades. Por ejemplo, Nicolas Cage quería el papel que finalmente le dieron a Andy García y él trató, pero no lo consiguió. Y él incluso es sobrino de Francis Ford Coppola. Y claro, eso sí lo ayudó en sus inicios en el cine. Marlon Brando tiene una gran capacidad de negociación. Incluso hay videos donde se utilizan esa habilidad para hacer negociación en diferentes clases. Otra persona que audicionó, pero no lo seleccionaron, fue Sylvester Stallone, y al no seleccionarlo, pues solo abrió la puerta para otra actividad que fue escribir la película Rocky, que es la película más recordada de todos los tiempos. A la mafia italiana, por otro lado, la película le fascinó, o sea, a ellos les encantó. Claro, el director hizo muchas investigaciones con personajes de la mafia real para la película. Al Pacino, por otro lado, no tenía fe en la película. La cabeza del caballo que utilizaron para la escena era real, era una cabeza de caballo real. Y en una escena que sale Marlon Brando acariciando un gato, este era un gato callejero que se paseaba por los estudios y decidieron improvisar una escena con el gato. ¿Qué me llamó mucho la atención? Ese poder escénico de Marlon Brando. O sea, él no tiene que hacer gran cosa porque su sola presencia inunda la pantalla y nos habla sin decir muchas cosas. Las películas me gustaron mucho y muchas gracias por haberla seleccionado. Tú sabes Después que hable que Tania, un espacito. Oyó, ¿eh? oyeron los jefes. Después de que hable Tania, me dan un espacito que me faltaron 3 ¿Sabes cosas que, buenas. que Marlon Brando Sí. estuvo casi preso porque en la escena del último tango en París, él y el director casi violaron a esa pobre muchacha y ella no lo sabía. Y él estuvo a punto de ir preso porque fue en complicidad. O sea, él era un tipo enredado, con muchas esquinas, digamos. ¿Podemos oír ahora la voz de doña Tania, por favor? Buenas noches, hola. Gracias, Ricardo, por darme este espacio. Cuénteme. Las 3 películas me gustaron muchísimo y las había visto antes. Es decir, había visto las 3, volví, las vi, pero mira, son largas, pero el tiempo se va porque son muy interesantes las 3. De hecho, quiero destacar varios punticos. Me imagino que surgen las familias y estas mafias por el abuso, la opresión. Fíjense que ellos tratan de ayudar a aquel que es abusado. En el caso de él, cuando se ve la historia de él, que está en Estados Unidos, esa mujer que la quieren sacar del apartamento y como un abuso, es decir, sacarla porque le voy a aumentar. Pero este poder que tienen estas personas tan fuerte, solamente el hecho de que él la proteja, la dejan vivir, la dejan ahí tranquilamente. Entonces se ve ese poder que ellos van adquiriendo, se van volviendo poderosos, pero van también apoyando a su nacionales, a los italianos, y van haciendo una comunidad como si fuera una familia. No me gustó el hecho que él matara al hermano, honestamente, porque si él es tan fuerte, tan poderoso, es un hermano débil, que no va a tener acceso. Es verdad que el hermano trató de no solamente matarlo a él, matar a la familia completa. Fue cómplice en 2 ocasiones de sabotearlo y de eliminarlo, y tenía mucha envidia frente a la posición que él ocupó siendo el otro mayor. Yo eso lo entiendo, pero de verdad, es triste que llegue a matar a un hermano. Es decir, siendo las familias tan unidas, siendo todo a nivel de familia, todas estas reuniones familiares, tal como lo hemos comentado, bautizos, bodas, celebraciones, todo.
es muy triste. Esa parte es triste, para mí es triste. Por otro lado, también es importante que él cae siendo padrino, la cabeza de la mafia, casi por defender a su papá cuando ve que lo iban a matar. Es decir, él nunca hubiese querido participar en la mafia. Él quería mantenerse ajeno a eso, a lo que hacía su papá. Realmente él no le gustaba lo que hacía su papá, matar a la gente, todo lo que era la mafia. Él quería estar aparte. Fíjense que él se enrola en la milicia de los Estados Unidos, llega a pelear, a defender, y él quiere apartarse de todo lo que es la familia. Y así él se vende hacia su esposa. Sin embargo, una situación lo lleva a ser el padrino. Fíjense que él quiere salirse, y cuando en la tercera él se trata de salir, vuelven y lo entran. Él dice, ya estaba afuera cuando vuelven a entrar, y vuelven otra vez a meterme adentro de los problemas de la familia y los problemas de la mafia. Otra cosa que para mí es sumamente interesante es que el papá le dice, observa, siempre observa, observa y escucha. Y fíjate quién es el enemigo. ¿Quién va a ser tu enemigo? El que te traiga el mensaje. Ese es el enemigo. Ese no es tu amigo. Y fíjense cómo él observa y se da cuenta quién es el que lo está realmente amenazando o en contra, o quién es el malo, para ponerlo de otra manera. En el caso de Altovelo, fíjense que él se queda observando y dice, esta es la persona. Fíjense cómo van buscando quién es realmente la persona. Y la persona es la más cercana. Tiene unos niveles Eso es como lo peligroso. Tienen unos niveles de astucia altos. Sí, no, y fíjate que siempre es una persona cercana, cercana a la familia, cercana a la persona. Fíjense el nivel de peligro que corren y cómo son personas tan cercanas. Eso da hasta miedo. Como que aquellos que están a tu alrededor son exactamente. Eso lo dijo en el Tratado de Julio César, que el enemigo siempre es el más cercano. El más cercano, exactamente. Entonces, como tú quieres tener cerca a los enemigos, pero wow, qué peligro tan grande se corría en ese momento. Nunca se pueden salir, eso es algo increíble. Y fíjense cómo también, como esa envidia, no sé, pero fíjense cuando él trata de lavar su dinero a través de la iglesia, cosa muy en extraña, el Vaticano. Ajá, bueno, y fíjate que muchas de esas partes son reales cuando matan al Papa, etcétera, etcétera, y la pérdida del dinero del Banco del Vaticano. Pero fíjense también que entonces toda la mafia se vuelve en contra porque quieren participar de lo que él está haciendo, tratando de salirse. Entonces, otra vez, es decir, cómo esta envidia, cómo este poder, cómo esto que, es decir, esa parte ahí donde matan, ametrallan a todo el mundo, es decir, es algo solamente porque tú hiciste algo diferente y todo el mundo quiere participar. No sé, pero eso ahí hay que ponérselo de tarea y verlo un poco, cómo no lo dejan salir y cómo viven en riesgo todo el tiempo viven en riesgo. Creo que el mejor pedazo que hace Sofía Coppola es cuando ella se muere, realmente, que ella se muere, esa es la mejor parte que ella realmente hizo. Todo el mundo la carga y vuelve y la carga. Todo el mundo aplaudió, se murió. No, pero de hecho la cargan y vuelven a la carga y ella se queda muerta. Tania, se queda muerta. Tania. Dime Julio. Debieron matarla al principio. Pero el mejor pedazo que ella hizo fue cuando ella se murió. Pero mira, Tania, ahora que tú lo explicas. Esa mujer ni bailaba bien, señores. Malísimo bailaba. O sea, que ahora que tú lo explicas, pudiéramos ver las películas como un relato de la lucha de él contra su propia naturaleza, ¿no? De que ser y no ser, ¿no? De ser el padrino, de ser ese padrino y no serlo, ¿no? Y todo el tiempo. Fíjate cómo él mismo dice, he vivido una vida contraria a lo que yo había planeado. Yo quería una vida de familia, yo quería vivir con mis hijos, con mi esposa, tener una familia. Yo quería una de millonario, me ha tocado trabajar. Bueno, fíjate. Bueno, pero bueno,
esta es la película, quizá en la película que tú participes, Ricardo, tú puedes ser millonario y eso es una No, opción. sí, pero podemos Ajá. puedo hacer una, camino a la frustración, de Pero chiquitito con realmente él aviones. dice, lo alcancé Nube todo. gris, nube gris. No Claro. dejen Claro. hablarlo, que estamos No, todavía. es una Pero- película fácil. Yo salgo de chiquito volando aviones, soñando con carros y teniendo como muchas propiedades y al final trabajando ahí de Exacto. esclavo. Otra cosa que también quiero señalar, yo pienso, en mi criterio también, que Kay, cuando le dice, yo aborté, no es que lo perdí, no, es que aborté, es como para que él la odiara, como que yo pienso que ella lo dijo, no exactamente porque lo había hecho, sino era la forma de que él la odiara y ella separarse de él. Y yo creo que ella no Como abortó, que yo creo que ella lo perdió y ella lo dio para ella lo perdió y le dice ella que molestó, abortó ella lo dijo porque vio una manera de herirlo a él. de herirlo para que él sintiera lo mismo que ella sentía, el dolor que ella sentía y el temor hacia él sintiera lo mismo por ella y la rechazara. Y ella entonces se rechazara e irse y poder irse, porque si no, ella iba a estar presa en la casa, él no le iba a dejar partir. Eso es lo que también otra de las interpretaciones que yo... Hay un sitio, Tania, que es muy interesante, que habla de las escenas que le fueron quitadas a las películas. ¿Tú lo has buscado? No, yo no busqué nada. Tú Honestamente, puedes yo vi 3 en películas internet muy hay, largas y ya. en internet hay varios sitios que hablan de las escenas eliminadas de la película. Ya. Y a la primera se le quitaron muchas escenas que sugerían una cierta pedofilia con niños, que fueron Ok. retiradas porque ya como que estaba complicado el tema. De entregándole como peluche a niños. Entonces hay varios Ya. sites. Incluso Coppola hizo una versión de la 3 remasterizada, añadiendo una escena que él quería haber puesto y una música que él quería haber puesto. Él dice Mira, que es como él lo quiso hacer realmente. y por último, orgullosísima de ver nuestro país en la película, el malecón que se ve ahí, esa escena que se ve tomada del malecón, y uno, bueno, el Palacio del Escudo sale, así que sabíamos que era aquí, obviamente, y uno se siente como tan orgulloso de ver esta parte en una película tan importante, de así mismo el embajador, etcétera, todo lo que doña Lucita nos fue señalando, pero uno se siente, wow, realizado. Sí, aquí hay varias Que familias nuestro que la país tienen. estuviese ahí. Aquí hay que estar menos orgulloso de que alguna familia la han visto muchas veces la película, demasiadas veces. Ya. Bueno, pero señores, eso era lo que... Pero la han visto para implementarla, la mafia, no para deleitarse en la película. Bueno, Hay varias mientras no películas mientras, que la usan de curso de entrenamiento. bueno, que no maten a nadie. Señores, eso era todo y gracias por esta oportunidad. Dejo a los demás ahora. Doña Lucita quiere hablar de nuevo, parece. Sí, pero yo me le voy a colar a doña Lucita para decir algo muy breve del manejo. Hay mucha incertidumbre. Ellos manejan un nivel de incertidumbre muy alto, altos niveles de traición, o sea, un estrés porque nunca se sabe qué va a pasar, quién te va a traicionar Una vida y qué está estresante. pensando el otro. Exacto, una vida estresante y ver cómo hay circunstancias que pueden cambiar el curso de la vida, porque Al Pacino no quería dedicarse a la mafia, pero circunstancias lo empujaron y ya una vez quedó pues una vorágine de la que no puede salir. Hay un par Y de para profesiones que concluir, son estresantes, Laura. sí, hay una escena en la primera película que es cuando el padrino está en la clínica luego de haber sido herido y entonces va el panadero con unas flores y cuando Al Pacino le dice, ven, ven, afuera, botó las flores y tú haces creer que tú tienes un arma, él estaba temblando de verdad porque él estaba tan nervioso de trabajar en la película que el director aprovechó sus nervios y filmó la escena tal cual, porque él estaba temblando de verdad, de los nervios de estar ahí frente a, con Marlon Brando, con Al Pacino, y los nervios lo estaban matando. Entonces captaron bien, porque esa para mí es una escena muy buena.
Bueno, hay una cosa que se olvidó y es que de la película se sacaron buenas frases. Entre ellas, la principal es: nunca tomes una decisión mientras estés enojado. Y eso se quedó y muchísima gente, muchas películas lo siguieron usando. Nadie habló de eso. Y en lo del caballo, cuando estaban ensayando, el caballo era de mentira. Pero cuando hicieron la escena, el caballo era de verdad. Y los gritos que dio el hombre fueron de verdad. O sea, eso lo que, y es un crítico muy, que se puede creer, muy creíble. Entonces hay otra cosa, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que en las escenas en las que hay una tragedia siempre enfocan o una mata de naranja, o naranjas en la mesa, o naranjas en algún sitio, y siempre que hay naranjas ha habido una tragedia dentro de la película. Yo me comí una hoy en el sitio. Sí, yo te vi. Entonces, en esa escena en el que él está con el director pidiéndole que ponga al actor que le pidió que lo pusieran en la película, hay una fuente entera y ahí hubo esa tragedia del caballo. Cuando mataron la esposa, la primera esposa, también se ve una naranja. O sea, es un símbolo de las naranjas dentro de esa película. Y a él le gustaba mucho poner la familia entera en la película, porque toda la familia de él participó en la película. El hermano, la esposa, el papá, la mamá, la niña que bautizaron y los niños que estaban jugando cuando le dieron la golpiza al esposo de la hermana. Todos esos eran sus hijos, su mamá, su papá, su hermana, todos. Después de la película de Los Padrinos, Era hay muchas eso, películas contemporáneas que copian diálogos y situaciones y cosas. O sea, es una película que creó muchas escuelas, digamos, dentro del cine. Hay muchas frases. Se me olvidaba, en la tercera sale el nombre de Nicolas Cage, aunque no trabajó, el nombre está. Y yo dije, pero ¿qué pedazo él hizo? Pero el nombre está ahí en la tercera película. Sí, O sea, es que ellos cierto. tuvieron una gran escuela para eso, que es la Santa Iglesia Católica, tú ves, que es un organismo bastante mafioso, con perdón de algunos curas y algunos frailes que hacen un trabajo maravilloso. Pero la iglesia es una estructura que está desde los Borgia, o sea, históricamente ha sido un sitio con muchos problemas complejos dentro. Que tenemos dos manitas levantadas. Lo mío es Seila, breve, porque lo de no, Yasmín ya tú va a ser hablaste, largo. Seila, vamos a darle Pero paso. yo nada más quiero decir que sí, Julio, inclusive leí un libro que se llama La Virgen de los Sicarios, y es los sicarios colombianos, hace muchísimo tiempo, y sí, siempre hay mucha religiosidad dentro de toda esta cosa de la mafia. Y ustedes no creerán que el cantante sería Frank Sinatra, el que es la padrina, porque se decía que Sí, Frank Sinatra Es era... Frank Sinatra. Es Es Frank Frank Sinatra. Sinatra. es El una clara ahijado. alusión a Frank Sinatra. Exacto, es Es el una ahijado. alusión a Frank Sinatra. Así Es una es. alusión, bueno, yo no estoy diciendo que sea él Porque Frank precisamente, Sinatra pero siempre se supuso que estaba ligado a los Sí, grupos mafiosos. estaba ligado, era ahijado del padrino, era real. Sí. bueno. Yasmín, usted entró tarde, buenas noches. Cuéntanos. Entré tarde, pero saben que pensando en ustedes, con todas las cosas que yo tengo, esto es un maratón de aquí al domingo, pero yo me perdí lo del principio y sé que hicieron muy buenos comentarios, pero yo había hecho un comentario en otro Cinesorum acerca de otra película, donde, claro, estas tres películas son cultos para ciertas familias, Ricardo, que no necesariamente tienen que ser mafiosas o italianas, pueden ser de origen del Medio Oriente, Yo no he Dios, dicho eso. medio arabescos, o sea que es un culto. Pero lo que yo sí creo, porque como que han sido muchos ejemplos en la vida diaria de los 35 años que estuve en Estados Unidos, es que hay un DNA en una generación que tiene el padrino en el conteo de los cromosomas. de su ADN. Y no solamente lo tiene por
actitudes que no son, o sea, como actitudes de lenguaje corporal, que uno cuando mencionan algo, como que son gestos que fueron vistos en las 3 películas, sino que, como dijo doña Lucita, y ese era mi comentario realmente, hay frases, o sea, el guión de esta película ha sido machacado y machacado y machacado, y nosotros hay muchas frases que decimos y que no sabemos que vienen de ahí, tanto en inglés como en español. Cuando yo quería cambiar de trabajo, mi papá me decía a mí, lo que tú tienes que decir a cualquier persona que te va a entrevistar es que tú le vas a hacer una oferta que tú que no podrás rechazar. Y de buenas a primeras, estoy hablando con mi hijo en inglés y me dice la misma frase. Lo que doña Lucita dice, lo de tener, cuando uno de mis amigos se cree enemigo, yo los convierto en mis enemigos y a ese le temen. O sea, muchas frases, o sea, son más de 100 frases donde uno se pone a pensar y no sabe, mucha gente no sabe que vienen de los personajes del Padrino. Si algo nos ha enseñado la historia es que se puede matar a cualquiera. La política y el crimen son lo mismo. Estudiar leyes es como una póliza de seguro. Eso lo decían en la universidad, mi hermana que estudió Derecho y venía del Padrino. Nunca odies a tus enemigos, afecta tu razón. ¿Vives con tu familia? Bien, porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre. Dinero y amistad, agua y aceite. Y así, algo que dicen los americanos muchísimo, que es cuando uno quiere decir que uno va a luchar por algo, dice going to the mattresses, que en español se traduciría yendo a los colchones, pero es como diciendo going to the mattresses, eso es que voy a luchar por este objetivo. Y claro, Tania sabe que yo trabajé en Citibank, pero en Citibank había una cultura en los 80 donde uno decían que usaban la frase de la tercera película donde él dice que él se quería salir, pero que uno volvía. Entonces había una cultura bien citibanquera, que tengo muchos amigos que se salieron de Citibank y de buenas a primeras tú los veías 10 años después, no, pero que estoy en Colombia, porque me quería salir, pero me volvieron a entrar. Entonces yo creo que no solamente es una película de culto, sino fue una película que permeó la cultura y que es atemporal. O sea, es la definición de un clásico, o sea, es totalmente atemporal, es No, permanente. y hay gente que la estudia, porque hay gente que, como decía Tania, hay gente que se dedica realmente a ver las respuestas y las actitudes y cómo actúan estos personajes, ¿no? Bueno, yo tengo que confesar que es de las pocas películas donde yo conseguí el guión para leerlo. O sea, como si hubiera sido una obra de teatro. Hay sitios en Estados Unidos que uno puede, y yo leí el guión de la primera y de la tercera. O sea, para este Cineforum yo no he tenido tiempo de volverlas a ver, pero para una persona como yo, leerse un guión de una película, el guión a mí me fascinó. Hubieron 2 cosas, que fue el guión, que son frases muy memorables, esa de los Canoli que dijo Julio, la que él dice, cuando tuve Monday, Tuesday, Wednesday, esas frases como dijo Ricardo, se han repetido en muchísimos guiones de otras películas posteriores. Y claro, la música, que me imagino que ustedes hablaron al principio, que yo me lo perdí. O sea, el score de esta película es totalmente fuera de serie. Y para terminar, perdonándonos si hay bandos, a mí no me gustó Lost in Translation. La he visto 2 veces y no. Julio, tienes mi voto. Te vamos a convencer, no te preocupes. Está llena de errores tontos. Pues señores, hoy hemos hablado de estas 3 grandes películas. Hemos hablado
de las tres como un grupo. Cada una de ellas amerita un cineforum per se, ¿no? Para poder hablar de tantas cosas que suceden en ella. Aunque yo creo que hay una gran magia de hablar de ellas como trilogía, ¿no? O sea, es difícil a veces uno poder hablar de tres grandes películas al mismo tiempo como paquete. Estoy de acuerdo con Yasmín de que son películas que se han visto tantas veces y que hay un sinnúmero de personajes que se visten de estas películas todos los días, o sea, que actúan realmente en base a estas cosas, ¿no? Podemos ver varias después de mafias japonesas o mafias alemanas o mafias inglesas, pero esta es como la estándar, ¿no? Como la película estándar donde nos enseña que es muy importante pertenecer a la familia y cómo estos núcleos familiares van cogiendo poder ellos mismos y se convierten en instrumentos operativos, digamos. Déjame decirte algo, Ricardo, saliéndome un poquito de la película, pero la familia de mi esposo es italiana. ¿Y qué aprendo de ellos? ¿Qué aprendo de ellos? No la mafia, pero son tan familiares y el comer juntos, es decir, al mediodía, el juntarse para las comidas es sumamente importante. Si ustedes ven en Europa, se cierran las tiendas a las 12 en punto, todo el mundo va a la casa con los hijos a comer. Sí, eso es religioso. Y se regresa como a las 4 de la tarde, claro, trabajan hasta las 10 de la noche, pero es un espacio de tiempo bastante largo donde la familia se reúne todos los días. No viven con esa prisa de los Estados Unidos, se vive más en calma y más familiar. Esas reuniones de domingo, esas reuniones todos en una mesa, todo el mundo sentado, eso es así. No, yo me crié en mi familia. Aquí se sigue la misma tradición. Yo me crié en mi familia en un momento que quizás se ha perdido un poco. Hace mucho que no voy a España, tengo ya varios años, pero lo normal era que los padres y los tíos y los primos se besaran entre los hombres, o sea, el saludo cordial de cariño era con besos, ¿no? Eran 2 besos. Y yo me crié saludando a mi papá con 2 besos hasta que yo era un viejo, o sea, yo le daba 2 besos a mi papá hasta que tenía 40, 50 años y a mi tío y a mi primo, o sea, eso era como el estándar, ¿no? O sea, por supuesto, esta película refleja una familia que está en el mundo de la mafia. No es que todas estas familias italianas son mafiosas, por supuesto. Esta es una de ellas dentro de un esquema muy poco normal en Estados Unidos, porque en Estados Unidos las familias no proceden así, son otros núcleos familiares totalmente diferentes. O sea, la familia americana se ve en el día de Thanksgiving, quizá. Es muy normal el desarraigo, ¿no? El desarraigo es otro. Pero esta es una película que, como decía Yasmín, ha calado mucho y hay personas que la interpretan día a día en el DNA. O sea, hay frases para hacer una mascota en la película entera con ella. Y actitudes machistas de golpe de violencia de pareja, actitudes de... O sea, esto es un catálogo, la película, dentro de un marco muy bonito, muy elegante y de cierto clasicismo. Yo la disfruto cada vez que la veo y la veo cada rato. O sea, a mí me parece película sumamente... tú sabes que hay películas que son mirables y hay películas que no son mirables, como que uno no vuelve y la ve. Esta es una película que probablemente yo la puedo ver cualquier día, cualquier hora. Y me parece muy, muy interesante. Y es también raro hablar de las tres juntos. Porque todo el mundo dice, no, yo me gusta la 1, me gusta la 2, no me diga de las 3. Y es verdad que dice doña Francia, pues, estamos hablando de lo bueno y bonito de la película y no de lo cuestionable que son los crímenes, la mafia, abuso de la mujer. Pero es que eso
está en toda parte en la película. O sea, Tigre le da una pela a la mujer con una correa que da pánico. Ellos quitaron la parte de la pedofilia porque parece que se le iba un poco de la mano el tema en eso. La tercera es en el momento histórico donde en el Vaticano se mató a todo el mundo, de verdad, o sea, tuvieron 4 o 5 asesinatos dentro de la cúpula administrativa. La teoría es que mataron al Papa, porque duró el pobre 23 días nada más, que lo envenenaron a Juan Pablo I, que se lo llevaron de Guiro. Y en un momento donde el Banco Vaticano, que se llamaba, tenía un nombre muy particular, la banca no sé qué. Inmobiliaria era el grupo como financiero, pero la banca dentro del Vaticano estaba siendo cuestionada porque se habían robado, el secretario se había llevado todo el dinero del mundo. Él lo que estaba intentando era coger el dinero de los mafiosos para tapar el hoyo que habían dejado. Y los mafiosos se lo querían prestar si le daban o sea, había un robo tan grande dentro del Vaticano, con un agujero tan grande, que ellos querían que las familias mafiosas le dieran el dinero para tapar el agujero, y los mafiosos lo que querían era que pusieran la parte inmobiliaria para hacer ese lavado de dinero, ¿no? No sé si yo me explico. Quizá Yasmín, que banquera, lo pudiera explicar un día. O sea, era un negocio donde la mafia daba el dinero para tapar el hoyo de robo y la Iglesia Católica daba la parte inmobiliaria a los mafiosos para poder lavar ese dinero. Yo no sé si ustedes saben que en España la Iglesia acaba de entregar 10,000 viviendas que no tienen título y que no se saben de quién son y que están en propiedad de la Iglesia Católica. Porque en España es normal que como la gente se muere sin hijos, le deja la propiedad a la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica, para no pagar el impuesto de sucesión, lo que hace es que guarda el título en una gaveta por santo seculorum. Entonces, el gobierno quiere que todos esos inmuebles pues paguen impuestos o los vendan. Entonces, la iglesia decidió que ellos prefieren entregar los inmuebles y no pagar los impuestos. Entonces, tienen un lío del carajo, porque ellos lo que quieren es llevar 10,000 títulos y devolverlos. Pero el Estado le dice, muy bien, pero que ¿a quién se los recibo o de quién los recibo? Eso sí, Banco Ambrosiano se llamaba. Ese era el banco. Banco Ambrosiano era el banco que tenía el agujero en el Vaticano. Que hace 10 o 15 años tenían otro show con otro lío también. De otro show con unos cuartos que no aparecían. Entonces, en España tienen este problema porque alguien tiene que pagar esos impuestos sucesorales. Pero nomás tienen 2,000 años del lío. O sea que son poquitos años. Señores, ha sido una noche placentera. A mí me espera un plato de fettuccini con rana. Y hay que comer porque ya yo estoy que veo verde. Y de postre, Buenas noches. Canoli, porque está italiano esta noche. Señores, buenas noches. Y después, ojalá hubiera ¿cómo se llama el de chocolate? Gracias. Un tiramisú. Está italiano, está full Pero no hay. italiano. El tiramisú, yo una vez casi me muero ahogado con el polvito del tiramisú. Me respiré el tiramisú y me pasé como un día tosiendo. Ahí donde nos juntamos, ahí en Lotería, salí hasta la bomba tosiendo. ¿Qué comiste tu mamá? Ricardo, tu mamá es una torta asturiana. La torta asturiana.
Ajá, Exacto. una empanada. Eso probé en estos días, de empanada, riquísimo. Muy bueno. La empanada de mi mamá, y voy a dar un anuncio así un spot de anuncio. Es mejor que muchas de las que tú te puedes comer en Asturias. Es muy buena. Excelente, excelente. La fabada, Es como una torta. la Buenísimo. torta y el potaje de mi mamá probablemente sea mejor de lo que tú te comas en la misma Asturias. Es de lo de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Yo le he dado empanada y fabada asturianos que dicen que no puede ser que se han hecho aquí. Buenísimo. Ya tienen un esposo. Se la puede dar a gente que no sea turiana también. Pues. Sí. Claro. Muy bueno. En la reunión presencial. En la reunión presencial nos vamos a comer una paella. La primera Lo vez del que nos Cineforum, ¿eh? Lo del Cineforum. La primera vez que nos juntemos en el Cineforum, yo pongo la paella. Oh, Wow. Wow. Señores, buenas noches. Los alérgicos Bye, no pueden buenas ir porque noches. es con marisco. Bye. Me tengo que Doña ir. Lucita y doña Laura, fue un placer haberla visto en persona después de casi 2 años. Me tengo que ir. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Por igual. Noche. Bye. Ay, Bye. buenas Doña Lucita y Laura están frisadas. No te Estaba. escucharon. Estábamos Que fue un placer haberla visto después de casi 2 años. Ay, sí, Un igual. placer, un Me placer. sacaron 2 lágrimas. Adiós, Patricia. No se vale prender la cámara a esta hora. Abusadora. Pero Patricia no había salido, ya lo que tiene era una foto. Ella nada más saca la cámara cuando se acaba, era sinvergüenza. Ya apagaron la grabación. Ya No la han apagaron. apagado. Soy yo y no le he apagado. Anda para la porra.